Amén, hermanos, vamos a continuar con esta serie, amén, estudiando y espigando lo que son las parábolas de Jesús, amén. Y hoy nos toca ver esta parábola del buen samaritano, amén. Así que damos la bienvenida también a nuestros hermanos que se van conectando y los que van a ver también el mensaje en la posteridad. Que Dios los bendiga mucho y que, como le dijo el Señor Jesús a María, la hermana de Marta, le dijo: esta porción, esta parte no te será quitada, amén. Lucas 10, vamos a ir desde el verso 25 y me gustaría que lo leamos hasta terminar este capítulo, hasta el 42, para que vayamos comprendiendo el contexto. Nuevamente vamos a tomar en cuenta al doctor Lucas, en el sentido que él mismo dice que ordenó todas las cosas y le dijo a Teófilo: todo esto lo he ordenado como fue desde un principio, es decir, hay un orden en ese sentido. Y bien interesante cuando dijimos la semana pasada que Teófilo significa el que ama a Dios. Y es una figura literaria porque esa persona no hay evidencia de que haya existido, sino que era una forma de decir a todos los que iban a leer, la audiencia, este evangelio que escribió Lucas, amén, que iba a ser una manera de aquellos que aman a Dios para que realmente, y esto va un poquito en relación a lo que vamos a ver hoy, no me voy a adelantar. ¿Ok? Y por eso estamos viendo, y además es bueno aclarar que esta parábola está solamente relatada en este evangelio. Lucas 10:25, dice la palabra de Dios: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, notemos ahí: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Continuemos. Aconteció, esto sigue en el mismo contexto, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Oremos. Dios amado, te damos gracias por este día, Señor, y te entregamos, Señor, este estudio, Señor, en tus manos. Sea tu Espíritu, mi Señor, quien nos guíe a toda verdad y nos lleve, Señor amado, mi Dios, por buen camino, Señor. Y queremos, Señor, entregarte nuestras vidas, Señor, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Echamos toda ansiedad a ti, Señor amado, toda carga, Señor amado, y que este tiempo, mi Dios, tu palabra sea, Señor, sembrada en buena tierra y el enemigo no la quiera, Señor, arrebatar, mi Dios, por tener un mal corazón, un corazón, Señor, afanado, Señor, o siendo engañados con el engaño de las riquezas, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón que te pueda escuchar. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, esta parábola la vamos a llamar así: el amor a Dios es prioridad. Si bien toda esta parábola creo que es muy conocido, aún en el lenguaje tal vez de los no cristianos se habla, ¿verdad?
ser un buen samaritano y siempre vamos en el enfoque de ayudar, de al necesitado, de siempre tener misericordia, compasión, ser sensibles. Pero vamos a ir viendo aquí lo que es opuesto. Es decir, Jesús estaba yendo en un contexto respondiendo primero la pregunta de un intérprete, que por cierto, él no estaba buscando a Dios, sino estaba buscando ocasión de caer a Jesús. Como siempre ellos se las ingeniaban para hacerlo, pero nunca podían y nunca pudieron. Entonces Jesús está tratando de responder esa pregunta y lo vamos a ir viendo. Amén. Vamos a ir avanzando. Entonces las parábolas de Jesús, dijimos, amén, que son instrumentos y fueron instrumentos para proclamar el reino, que es la esencia del mensaje, de su mensaje, y las parábolas se han descrito como una historia terrenal con significado celestial. Y Jesús usó muchas veces ejemplos extraídos de la vida cotidiana, y aquí vamos a ver que un ejemplo de esa vida cotidiana es que todos descendían de Jerusalén. ¿Y por qué hablaba de descender? Porque todos subían. ¿Y a qué subían? Subían a adorar, subían a ofrecer holocaustos, ofrendas, oración, y después de adorar descendían por ese camino. Por eso que todos aquí, si han notado, dice que descendieron de Jerusalén por el camino, el levita, el sacerdote, y el samaritano estaba en el camino, ¿ok? Entonces también el Señor usó también algunas formas de la naturaleza para enseñar verdades espirituales. Y las parábolas permitían que los creyentes comprendieran de inmediato o después de una explicación, mientras que los incrédulos ignoraban su significado. Y algo que debemos prestar atención es que no debemos ignorar. Aquí que el Señor Jesús le dijo a este intérprete: ¿sabes cómo lees? ¿No? Le está diciendo, ¿verdad? Escrito está en la ley. ¿Cómo lees? Y esto nos llama la atención. Cuando nosotros estudiamos las parábolas, siempre debemos ir en un contexto, entendiendo a qué vamos apuntando, qué el Señor Jesús está tratando de decir. Si bien hay varias partes y porciones de la palabra, dice el apóstol Pedro que la palabra de Dios es multiforme, amén, es decir, que se puede usar para aplicar ciertos principios y no solamente usar el logo, sino el rema, es decir, algo específico que Dios ha mostrado usando varias porciones de la palabra. Pero al estudiar las parábolas tenemos que ir viendo a qué se refería Jesús y qué era lo que trataba de decir y qué verdad espiritual quería sacar o sacó en base a esta porción. Amén. Entonces, vamos a ir viendo esto y ahí lo vamos a dejar un buen rato. El Señor Jesús, al terminar esta parábola, termina diciendo: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los salteadores? No olvidemos que prójimo significa el que está cerca, el que está al lado. Pero aquí vamos a ir notando que el Señor está diciendo: ¿quién demostró ser prójimo? Es decir, no el que nosotros entendamos que, ya, Él es mi prójimo. No, sino tú ser ese prójimo, el cual tuvo misericordia. Entonces vemos el sacerdote, que ya lo conoces esto. Yo quiero enfocarme a lo que muestra aquí el Señor Jesús. El sacerdote que pasó de largo, alguien que conocía la ley, alguien que sabía, pero no entendía. Por eso aquí el Señor está diciendo: ¿cómo lees? No solamente es conocer, tener conocimiento, sino entiendes el cumplimiento y el propósito. El levita, alguien encargado del templo, era alguien que también descendió de Jerusalén, es decir, de adorar, y pasó de largo. Y el samaritano, que lo vamos a denominar Cristo. Y alguno va a decir: ¿y por qué? Porque también hay evidencia en Juan 8 que a Jesús se le llamaba samaritano, pero con una connotación despectiva, es decir, de insulto, porque tú sabes bien que el Señor Jesús mismo, cuando está esa escena, ¿no?, con la mujer samaritana, ahí la mujer samaritana le dijo: ¿por qué tú vienes a mí si entre judíos y samaritanos no se llevan entre sí? Es decir, había una rivalidad entre ambos. Y ahí en Juan 8:44 los judíos le dicen a Jesús: tú debes ser samaritano, como insultándolo, como diciéndole: tú eres un extranjero. Y ahí vamos a ir notando, ¿ok? Entonces el Señor usa de lo conocido, amén, de lo conocido a lo desconocido, de algo que sí sucedía normalmente, cotidianamente, para enseñarnos una verdad, amén. Ok, ahora dijimos, ¿no?, que en esta parábola, si vamos leyendo y comprendiendo y estudiando y espigando, como decimos, amén, vamos a ir entendiendo, y a veces concluimos que todos tenemos que ser buenos samaritanos.
Es decir, siempre nos gusta a nosotros quedar bien con todos. ¿Por qué? Porque la naturaleza nuestra es obrar. La naturaleza del intérprete, ¿cuál era su pregunta? ¿Qué hago yo para heredar la vida eterna? Todo mundo quiere llegar al cielo, sabemos, por sus buenas obras. Todo mundo quiere agradar a Dios por las obras que hace o por lo que hace. Pero, y en el sentido de movernos a compasión a veces con alguien que necesita, todos queremos ser buenos samaritanos y hacer obras porque hay sensibilidad, nos movemos a compasión y eso es importante. Pero muchas veces en este tiempo la iglesia se ha conformado, ¿sí?, con programas sociales para quedar bien con la sociedad. No está mal. Si en el marco de lo espiritual se va enseñando la palabra y se va adoctrinando en el sentido como el Señor quiere, amén, conforme a la palabra de Dios. Pero si solamente nos ocupamos en solamente obrar y obrar y obrar y pensamos que de esa manera uno va a ganar el favor de Dios, estamos completamente equivocados. Cuando el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo, el intérprete responde a la pregunta del Señor y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, le dice el Señor, ve y haz tú lo mismo. Es decir, a primera vista podemos ver que el Señor Jesús le estaba dando como que permiso y le estaba dando una aprobación que por las obras de la ley, por las obras que él hacía, podía llegar al cielo, ¿ok? Y todo esto nace, dijimos, por una pregunta de este intérprete, ¿ok? Y dijimos que este intérprete no estaba interesado en aprender de Jesús, sino hacerlo caer. Por eso que quiero que vayas viendo esa connotación cuando termina esta parábola con la visita a Marta y a María. Alguien, primero Marta, que estaba, dice ahí, afanada y no le interesaba aprender de Jesús. Notemos ahí, ok, vamos a ir atando cabos como quien dice. Pero también ahí podemos aplicar ese principio, ¿verdad? Que también es bueno preocuparse de atender sin descuidar lo que es más importante. Pero aquí estamos viendo netamente lo que es la parábola del buen samaritano que desemboca a esta escena donde Jesús va y visita a Marta y María. Entonces, este intérprete, entonces ahí arranquemos, que no estaba interesado en aprender de Jesús, sino en hacerlo caer. Es decir, no estaba interesado en escuchar al maestro. Jesús vio quién es la que escuchó al Señor, María. No fue Marta porque estaba afanada y turbada con muchas cosas, ¿no? El intérprete le dice, ¿qué tengo que hacer para ganar el cielo? Es decir, ritos, obras, y uno pensaría pues que, wow, está respondiendo el Señor Jesús diciéndole que ahora te vas a ganar el cielo. No, pero el judío sabemos que en la ley decía que si uno hacía y cumplía a cabalidad la ley, pues era salvo. A ver, ¿quién me lo lee? Levítico 18:5. ¿Alguien lo tiene? Levítico 18:5. Amén, ¿qué dice? Wow, ¿verdad? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová, si obedeces perfectamente la ley. Y la pregunta y la respuesta que estaba dando Jesús a ese intérprete con esta parábola era que esa persona no cumplía a cabalidad toda la ley. Es decir, nadie cumplió, ¿sí?, perfectamente la ley, solamente Jesucristo. Amén. Que Él fue el cumplimiento, vivió 33 años en obediencia, sin pecado. Amén. Y por Él podemos nosotros ser justificados. Amén. Entonces, primero, que ahí el Señor le está citando o también está haciendo referencia a ese pasaje de Levítico que él mismo, el intérprete, decía, bueno, yo cumplo todo. Y después de hacerlo, entonces al morir, llego al cielo. Pero en esta parábola vamos a ver que él no reconocía que él era pecador. Él no reconocía que también había fallado. Por más de ser alguien intérprete o ser un sacerdote o ser un levita, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén.
Y en contraste también más adelante puedes ver en Lucas 18, que es la misma escena cuando habla con el joven rico o con aquel fariseo y que contrasta con el publicano, ¿verdad? Que al joven rico Dios quería mostrarle que amaba el dinero más que a Dios, ¿no? Por eso que el joven rico aún le conmovió a Jesús el que él haya dicho: desde mi juventud he obedecido todo, pero no quería soltar, es decir, amaba más el dinero que a Dios. Y en esta parábola, ahí le dice, ¿no? Le contrasta con esa pregunta: ¿quién es mi prójimo? Es decir, el que está cerca. Ve tú, dice ahí, y haz lo mismo. Pero aquí vemos que el punto no es que nosotros nos llenemos de obras y por las buenas obras querramos llegar nosotros al cielo. No es que seamos más morales, que podamos portarnos implacablemente y ser sensibles y movernos a compasión y hacer un montón de caridad. Eso no trata la parábola del buen samaritano, sino que está contrastando, vamos a ver, el plan de salvación de Dios a través de Cristo. Y es prácticamente eso, es decir, nadie va a ser más bueno que Dios, nadie va a ser más misericordioso que Dios, nadie va a ser más bondadoso que Dios. Por ejemplo, Juan 8:48, a ver, leamos eso. Juan 8:48 es la manera como se expresan de Jesús, diciéndole que también él era samaritano, pero de una forma despectiva, porque no se llevaban entre sí. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos, dice ahí, de vuestro padre, y vos, padre, queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pero si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois, dice ahí, de Dios. Entonces, respondiendo entonces los judíos le dijeron: no decimos bien nosotros que tú eres, ¿qué dice? Samaritano, y que tienes demonio. Es decir, estaban blasfemando, lo estaban insultando y todo ello, ¿verdad? Pero aquí le están diciendo: tú eres samaritano, es decir, yo creo que tú eres samaritano y que tienes demonio, en otras palabras le decían. Y sabemos que un samaritano era alguien extranjero, o los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero bendito sea aquel samaritano, Cristo, que nos acercó, amén, a Dios, amén, porque el prójimo es alguien que está cerca, amén, y Dios nos acercó, amén, Cristo nos acercó a Dios. Ahora, cuando vemos en la parábola, ya bogando más adentro, vemos en esta parábola que esta persona que había sido herido, había sido maltratado, había sido despojado, pues estaba mal herido ya, dice, pronto a morir. Y no olvidemos que eso ocasionó, amén, el pecado, ocasionó también el diablo, que después de, muchas veces también aplicamos esto, después de adorar, después de que las cosas están tan bonitas, tan lindas, ahí viene también como que las patas del diablo, y viene y empezamos a ser heridos. Pero qué lindo que Dios se mueve, amén, y muestra personas, amén, sinceras, no religiosas, porque el sacerdote y levita eran religiosos, pero un samaritano vemos que no era un religioso, sino era alguien que mostraba compasión, misericordia, es decir, estaba viendo la necesidad de aquel que estaba herido en el camino. Y ahí también eso nos muestra. Vamos a ir viendo poco a poco estas enseñanzas que muestran la parábola. Ser movidos a misericordia de aquellos que están en el camino, pero han sido despojados, están heridos por causa también del diablo. Entonces nosotros tenemos que tener el mismo sentir. Sabemos que el diablo vino para robar, matar y destruir. Esto está en Juan 10:10. Y sabemos que no le damos crédito al diablo, pero no debemos ignorar sus maquinaciones, ¿verdad? Entonces, esa persona que estaba tirada en el camino, ¿a quién necesitaba? Necesitaba a Cristo. Necesitaba salvación, necesitaba que alguien pueda vendar sus heridas, le pueda salvar, le pueda mostrar el plan de salvación. Por eso que Cristo es aquel que vendó nuestras heridas, por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y podemos abundar mucho, aún todo lo que los utensilios, todo lo que usa el buen samaritano para vendar,
para secar, el aceite, todo eso me habla de Dios, me habla de Cristo, me habla de Jesús, amén. Que el sacerdote levita pasaron de largo, pero el único que fue misericordioso fue Cristo. Por eso que le estaba contrastando y mostrando a este intérprete en medio de esta parábola que este intérprete era igual de pecador, porque no era perfecto este intérprete, o pongámosle un fariseo, no eran perfectos por cumplir la ley, pero a su manera, no conforme a lo que Jesús vino y enseñó perfectamente la ley de Dios. Entonces, tanto este intérprete, igual como el sacerdote, igual como el levita, pasaron de largo, porque no amaban a Dios ni amaban a su prójimo. Y ahí podemos abundar mucho. Pero Cristo sí fue misericordioso para con todos nosotros, estando en el camino, estando heridos, estando totalmente ya para morir, nos dio vida juntamente con Cristo, dice la palabra. Amén. Amén. Ok, entonces ese mensaje es el que necesitamos también predicar en ese tiempo, amén. A partir de esta parábola mostrar el plan de salvación, amén, que Cristo vino también a morir por los pecadores. Y ahora, para entender esta parábola, quiero que veamos el libro de Filemón, capítulo 1, verso 15, porque veamos aquí cómo Pablo contrasta esta parábola y la interpreta de una manera hermosa, si se puede llamar así, ¿no? Filemón 1, vamos a leer desde el verso 15 al 21. Filemón, amén, gracias Señor. Filemón 1:15, dice la palabra. Puedes leer todo el capítulo, tiene un capítulo nomás esta carta y va dirigida a Filemón, que en esa casa de Filemón estaba funcionando la iglesia de Colosas. Pero le está hablando a Filemón, ¿para qué? Para que tenga misericordia de Onésimo, alguien, un esclavo de Filemón, alguien que le había robado, que le había hurtado cosas de Filemón, y Pablo le está diciendo esto, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Está hablándole Pablo a Filemón de parte de Dios para con Onésimo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Veamos ahí el contraste, que en la familia de Dios todos somos hermanos. No hay judío, no hay griego, no hay samaritano. Ahí vemos la respuesta también de esa parábola, a la cual el judío se sentía aludido y se sentía como que insultado que un samaritano, un extranjero, haga misericordia y no el judío. Por eso que el intérprete seguro, ahí cerrando su boca, dijo, sí, el samaritano fue el que obró en misericordia, ¿no? Y ni siquiera dice samaritano, ¿te has dado cuenta? ¿Has leído bien? No dice el samaritano. ¿Quién es el que fue el prójimo de aquel que fue, dice ahí, ¿no? El que cayó en mano de los salteadores? Y el intérprete dice, no samaritano, le dice el que obró en misericordia, ¿no? Entonces ahí notamos que ahí estaba siendo confrontado también este intérprete. Entonces, no lo recibas, dice, como esclavo, sino como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. ¿No es lo que hizo también el buen samaritano al mesonero, que le dijo, si todo lo que gastes, yo te voy a devolver, ¿no? Y aquí vemos, ¿qué le dice Pablo? De parte de Dios le está diciendo, recíbele, es decir, ten misericordia de él. Ponlo a mi cuenta si algo te dañó. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Y aquí vemos, ¿no? Que todos, cuando somos hermanos en la fe, todos nos debemos unos a otros, ¿no? No es que alguien te dice, hazme un favor, es decir, tú te le debes a tu hermano, ¿no? Es decir, nos debemos unos a otros. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Puedes leer esta hermosa carta, pero ahí vemos un contraste de la parábola del samaritano, que está diciendo Dios a través de Pablo, ten misericordia de tu hermano. Es un esclavo y la palabra onésimo significa útil. Es decir, por eso más adelante le dice, este esclavo para ti nos es útil, te va a ser útil para ti. En otras palabras, antes de nosotros conocer a Cristo éramos inútiles,
pero cuando ahora conocemos al Señor somos útiles. Y aquí el Señor está hablando, amén, a través de Pablo, diciéndole a Filemón, recíbele, ¿sí? Con amor. Y si algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Entonces, en esta casa de Filemón se albergaba la iglesia de Colosas y estaba resaltando Pablo la fe y el amor de Filemón, porque le dice, yo sé que tú eres obediente y harás más de lo que te pido. En otras palabras, ahí vemos que Dios, cuando ya somos hijos, sabe que nosotros somos obedientes y vamos a hacer más de lo que Él nos pide. Vamos a obrar en misericordia. Primero, demostrando que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Amamos, dice ahí, y lo recibimos como hermano, ¿no? Entonces, onésimo, dijimos, significa esa palabra útil, ¿ok? Y pues en la familia de Dios dijimos que nadie es superior y a nadie debemos verlo como inferior, sino, dice, ponerlo como alguien superior a nosotros, dice Romanos. Entonces, en la familia de la fe, todos somos hermanos. No hay posiciones ni profesiones, sino que en Cristo somos hijos de un solo Padre y miembros los unos de los otros, como dice la palabra, guiados por un solo Espíritu. Amén. Entonces, ahí en el verso 18 y 19 está lo que el Señor Jesús enseñó, de acuerdo a lo que es el buen samaritano, ¿no? Y esto está en Lucas, que ya lo vimos, ¿verdad? Sacó 2 denarios, dice, y lo dio al mesonero y le dijo, cuídemele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo, sé prójimo, es decir, tú muestra misericordia también para con tu hermano. Amén. Ahora bien, entremos aquí. ¿Por qué está hablando el Señor Jesús a un contexto narrando que después de contar esa parábola entra y visita a Marta y María? ¿Qué relación tiene en ese sentido? Ahí lo vamos a ver. Ahí primero, que en ese relato vemos que Lucas está contrastando, ¿no? Primero, la pregunta de ese intérprete, ¿no? Diciéndole cómo yo heredaré la vida eterna y quién es mi prójimo. Y sabemos que la lección básica de esta parábola es que debemos tener compasión de los necesitados, aún y mucho más también de nuestros enemigos. Por eso está contrastando Jesús al samaritano, porque el judío no se llevaba con el samaritano, para contrastar que él también tiene en el sentido de que podemos obrar, puedes obrar en misericordia con aquel enemigo. Por eso que esa es la lección básica del buen samaritano, que yo sé que todos lo conocemos, ¿verdad? Tener compasión de todos los necesitados. Pero realmente amamos a Dios. Es decir, no solamente el Señor Jesús dijo, ¿no, verdad? No solamente des la mano, parafraseando ese pasaje, ¿verdad? Al que es tu hermano, sino ¿qué demás haces? Es decir, ve mucho más allá. Es decir, aún a los que son tus enemigos, es decir, puedas amarlo también, ¿ok? Entonces, aún a nuestro peor enemigo podemos obrar en misericordia, pero esa es la lección básica, ¿ok? Podían tener la ley, es sacerdote levita, pero estaban perdidos, porque estos mismos simbolizaban y tipificaban al hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, aquellos que estaban dentro de la casa, pero estaban completamente perdidos, ¿no? En sus cosas, ¿ok? Entonces, cuando está hablando ahí de que entra a la casa de Marta y María, podemos contrastar cuando el Señor le dice, ¿verdad? Bien has respondido al intérprete, que amarás a tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Sabemos que amar al prójimo es de vital importancia, pero tal sacrificio puede distraernos del amor que le corresponde a Dios. Eso es algo que debemos resaltar, ¿ok? Lo voy a volver a repetir, que amar al prójimo es de vital importancia. Todos somos movidos a misericordia, compasión, hay alguien necesitado, obramos, y no porque queremos alcanzar el favor de Dios, sino que es un deber que tenemos ya como hijos de Dios de ser movidos a compasión. Pero esos sacrificios a veces nos distraen del amor que le corresponde solamente a Dios. Es decir, llegamos a comportarnos en la vida cristiana de que solamente debemos obrar, obrar, obrar y obrar. Vemos a alguien, descuidamos, descuidamos una reunión especial en la cual se comparte la palabra. Vamos a ver ahí el contraste que Jesús está hablando a María. Esa parte no se te será quitada. Y nosotros nos abocamos mucho en obrar, en dar al necesitado, en esto y el otro, si me vas entendiendo, pero no hay una intimidad de amar a Dios por encima de. Es decir, ¿dónde está tu tiempo que le das a Dios?
No solamente tu vida cristiana es obrar y ser responsable y cumplir tus deberes, no, por encima de eso está tu amor a Dios. Por eso que a veces los sacrificios nos pueden distraer. Continuemos con gracias, Sarita. Entonces, en la familia de Dios dijimos todos somos hermanos. Sigamos, por favor. Ok, entonces que los sacrificios no te distraigan del amor que le corresponde a Dios. Entonces aquí Lucas está narrando esta historia de María y Marta para mostrar que el amor y la devoción a Dios nunca deberían perder la prioridad, ni siquiera por hacer buenas obras. Y quizá eso es algo que nos mueve el piso, ¿no? Porque tal vez así no hemos aprendido la parábola del buen samaritano, pero ahí está contrastando el Señor Jesús. Amén. Leamos esto para terminar nuevamente. Lucas 10. Lucas 10. Amén. Ahí mientras lo buscas, Lucas 10. En 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece, dice ahí, en muerte. Entonces, en una lección básica de esta parábola es que no pasemos de largo. Hay heridos, hay personas que han descendido de adorar, pero nosotros ahí tenemos que ser movidos a misericordia para cuidar de ellos, para preocuparnos, sin descuidar que debemos nosotros amar por encima de lo que hacemos, nuestras tareas, a Dios. Por eso ahí Lucas 10, ¿no ve? Cuando dice, ve y haz tú lo mismo. Y aconteció que yendo de camino, ¿quién es el que estaba yendo de camino? El samaritano, ¿no? Estaba yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Esa era la respuesta que le dio el intérprete: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿ok? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. En otras palabras, ¿de qué se preocupaba el sacerdote y el levita? De todas sus responsabilidades, pero pasaban de largo. Es decir, lo más importante, que era amar a Dios y ser sensible ante esa necesidad del samaritano, no lo hicieron. Por eso que Marta ahí está contrastando, aún físicamente, esto ya no es parábola, esto ya es parte física de un cumplimiento de lo que ya había contado Jesús. Hace un momento había contado la parábola del buen samaritano y ahora con su vida misma está mostrando el acontecimiento para que todos los que han escuchado eso se den cuenta, porque los que escuchaban a Jesús, su círculo íntimo, entendían las parábolas de Jesús, no ignoraban el mensaje. Entonces ellos entendieron a cabalidad de qué trataba y a qué se refería Jesús con esta parábola. Entonces, acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Es alguien que exigía, como el intérprete, que se haga. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Jesús alguna vez dijo, ¿no? En el mundo siempre habrán pobres, pero no siempre me tendrán a mí, ¿verdad? Eso dijo el Señor Jesús, para que podamos entender que nuestra vida, por encima de cumplir y ser sensible y ser movido a compasión, eso no tiene que restarle la importancia de que le demos la preeminencia y la importancia de vida y mucho más a Dios y lo de Dios. Amén. En Job también 31:13, solamente acabo con estos pasajes, dice, ¿no? Si he sido injusto con mis siervos o con mis siervas cuando me han presentado sus quejas, ¿cómo podría enfrentarme con Dios? ¿Qué podría decir cuando Él me interrogara? Pues Dios me creó tanto a mí como a mis siervos, nos formó a ambos en el vientre. Es decir, en otras palabras, tanto judíos como samaritanos habían sido creados por Dios, es decir, nadie tenía que estar por encima de. Y esto lo contrasta también, por ejemplo, Pablo, ¿verdad? En Colosenses, cuando dice: los siervos no se aprovechen, los amos no se aprovechen de sus siervos, los siervos sirvan de corazón, haciendo las cosas como para el Señor, ¿no ve? Colosenses 3:23, pero los siervos no abusen. Es decir, ahí vemos a Job que daba un buen trato a sus mismos siervos, es decir, a los empleadores, los escuchaba y todo ello. Pero ahí contrasta también a Colosenses 3, Colosenses 4:1 también está esto. Y Santiago 2:4 dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Eso hacían los judíos y los samaritanos, hacían distinciones, preferencia de tratar a unos mejores que a otros.
Y en la iglesia del Señor no debe ser así. No debemos tratar a unos mejor que a otros y a los otros mejor que a los otros. Es decir, somos hermanos, amén, de la fe, amén, y debemos amarlos más que, dice ahí, más que hermanos. Es lo que le dijo de parte de Dios Pablo a Filemón, ¿no? Igual dice, ¿no? En Santiago 5, así que escuchen, oigan las protestas, y lo puedes también estudiar esto, ¿no? De tanto al uno como el otro lo hizo Dios. Pero aquí la parábola del buen samaritano va en el sentido de que no podamos nosotros que los sacrificios nos distraigan del amor que le corresponde solamente a Dios. El tiempo que le das a Dios, el tiempo de la lectura, de la oración, de la adoración, de la alabanza, del culto, de congregarnos, que es lo que en la carta de los Hebreos se habían deslizado muchos y no lo estaban haciendo, como dice, no congréguense, no como algunos, como dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarse. Amén, gracias. Entonces, hace mención a que todo lo que es de Dios, lo que es Dios y lo de Dios, no debe pasar por alto, solamente por nosotros obrar. Está bien obrar, está bien ser samaritanos, pero no en el sentido de que nosotros queramos quedar bien con todo el mundo. A veces queremos nosotros que la gente vea lo que hacemos, cuando en los secretos donde Dios te da mayor recompensa, ¿verdad? Hay mayor recompensa en lo que haces, pero a Dios por encima de todo tienes que amarlo. Es la respuesta con esa visita misma que le da Jesús a Marta y María, la respuesta que le da ese intérprete, amén, que no estaba amando realmente a Dios, era un pecador, necesitaba salvación, así como aquel que estaba en el camino era ese intérprete que necesitaba a Cristo. Y bendito sea que lo hayan llamado samaritano a Jesús, pero ese samaritano tuvo compasión de ti y de mí para vendar nuestras heridas, darnos salvación y para que ahora podamos amar a Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Como sabemos, podemos sacar varias enseñanzas, amén, pero en ese sentido estamos viendo netamente lo que son las parábolas. Y en esta parábola, ese es el mensaje que Jesús está hablando, tomando el contexto. Y si estamos considerando en esta parábola, que es la única que relata del buen samaritano, es porque Lucas todas las cosas, dice desde el capítulo 1, todo lo relató desde un orden, cómo pasó desde un inicio. Oh amado Teófilo, ¿no? Aquellos que aman a Dios. Entonces, si te das cuenta, está siendo escrita este evangelio para los que aman a Dios. Y los que amamos a Dios no debemos permitir que las tareas, los sacrificios y nuestras responsabilidades, dice, estén por encima, ¿no? Por encima del amor y amar a Dios. Y esta es la última diapositiva. Tengamos el sentir de Cristo, amén. No pasemos de largo, amén. Que podamos amarlo, no pasar de largo con las cosas que le agradan a Dios y también tener el sentir de Cristo, de ser movidos a compasión, tener misericordia, porque también esa sigue siendo la lección de la parábola, pero más a profundidad es lo que hemos visto. Amén. Gracias Dios por este día y Señor, y te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos Señor a comprender mucho más, Señor, a que mi Dios podamos, Señor, dedicarle tiempo, Dios, a estudiar, Señor, mi Dios, y Señor, poder, mi Dios, entender lo que tú quieres decirnos, Señor. Así como le dijiste a ese intérprete, Dios, ¿cómo lees? Que de la misma manera podamos dedicarle tiempo, no solamente a leer una parte de una parábola, de un texto, sino poder empaparnos de todo el contexto, Señor, lo que pasó antes, lo que pasó después, para que comprendamos, Señor, qué era lo que tú estabas queriendo enseñar, mi Dios, tanto a tus discípulos en ese entonces, como también a aquellos que todavía no te conocían. En ese tiempo, Señor, no queremos ignorar el mensaje, las verdades espirituales que están en cada parábola. Como hoy, Señor, nos has hablado, que los deberes, las responsabilidades no estén por encima, Dios, de lo que realmente, Señor, a ti te agrada. Que le demos tiempo, así como María, de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, de estar atento a tu voz, Señor, y no estar afanados y turbados con tantas cosas, Señor, que tenemos en el día a día, mi Dios, sino dedicarle tiempo, Señor, a tus asuntos. Te damos gracias. Bendice a mis hermanos y a todo aquel que escuche este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Puedes saludar a tu hermano. Amén. Que Dios los bendiga. La paz de Dios sea con todos.